Hola. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a este evento de transparencia y responsabilidad cívica en el que los asambleístas Pablo Jurado Moreno y Giovanni López Endara rinden cuentas a la ciudadanía de la provincia de Imbabura sobre la gestión cumplida en la Asamblea Nacional durante el periodo mayo a diciembre del año 2025. Saludamos y agradecemos la presencia de todos ustedes y en especial de los dirigentes y representantes de organizaciones sociales, así como de las delegaciones de varios cantones de la provincia y de la ciudadanía en general que se han dado cita a este importante evento. Sin más preámbulos y para darle el realce que corresponde, les invito a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Me permito indicar que luego de las intervenciones de los señores asambleístas, abriremos el foro para que cada uno de ustedes, si así lo juzgan conveniente, realicen sus observaciones e inquietudes respecto a las intervenciones y a la rendición de cuentas de nuestros asambleístas. Me permito invitar en este momento al señor doctor Giovanni López Endara, asambleísta suplente, para que realice su ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía de la provincia de Imbabura. Un afectuoso saludo a todos los amigos y amigas que nos acompañan hoy día. Hace más de año y medio, nuestro amigo Pablo Jurado invitó a un grupo de ciudadanos ibarreños e imbabureños para que le acompañemos en la lista. En lo personal, nunca había compartido la adrenalina de una campaña electoral.
Otra cosa es ser candidato y otra cosa es acompañar al candidato. Y pese a que estaba en la lista como suplente del asambleísta principal, debo decir que no se compara tampoco a la situación personal que aborda el candidato principal. Y eso siempre me ha causado extrañeza y admiración. Luego de eso, con la posesión de nuestro asambleísta en mayo del 2025, aproximadamente un año desde entonces, hoy, por mandato de la Constitución de la República, corresponde presentar la rendición de cuentas. ¿Por qué es fundamental la rendición de cuentas? Porque ningún ciudadano en este país está exento de responsabilidad. Todos estamos obligados a cumplir con lo que manda la Constitución y con lo que manda la ética. Pero sobre todo, los que han sido electos por voluntad del pueblo y los funcionarios públicos tienen el deber de someterse al control social de sus conciudadanos. En este año que va transcurriendo, gracias a que nuestro asambleísta principal, Pablo Jurado, fue nombrado vicepresidente ante el Parlamento Latinoamericano, ha sido posible que me den unos saltitos por el recinto sagrado y el ágora supremo de la democracia, que es la Asamblea Nacional. Por ahí, en los corredores, compartiendo y contagiándome también de lo que es el espíritu de la democracia. Diferente desde nuestras casas, ver en la televisión cómo hay personajes que deciden el futuro del país y otra estar sentado codeándose con los que tienen en sus manos las riendas del Ecuador. Y por coincidencia, al asambleísta Pablo Jurado y a mí nos toca estar asistiendo en este local, en el Salón Amarillo del Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre. En las épocas nuestras, este era el salón oficial de todos los eventos formales que había en la entidad. Practicábamos teatro en el otro patio y luego, cuando la obra estaba ya para escena con aquel famoso director del Teatro del Teodoro Gómez, Antoñito González, aquí representábamos aquellas obras de teatro. Hasta ahora recuerdo una de las que finalmente participé fue en Teovejuna, de Lope de Vega. Pero también por coincidencia en lo personal, en el año 1980, tuve el honor de posesionarme como presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Si mal no recuerdo, en este lado estuve sentado y en este mismo sitio estaba el atril desde donde uno tomaba la palabra, con la presencia de dirigentes estudiantiles de toda la provincia. Uno soñaba con hacer política para que haya justicia y haya bienestar económico en toda la sociedad, que haya menos pobres, pero que también haya más ricos, que los pobres puedan convertirse en ricos. La política como vocación, esa era nuestra identidad. Soñadores, idealistas, románticos. Luego la política va desembocando en políticos profesionales, personas que tenían sus títulos de abogados. Lo menciono porque soy abogado. Tanto se dedicaron a la política que se olvidaron de ejercer su profesión y no sabían, como solían decir, ni hacer una información sumaria.
pero finalmente estamos frente a lo que es la política por ocupación, oferta laboral. Hay que poner candidatos, salgo elegido, estoy 4 años y termina mi participación política. La Constitución y la ley mandan que aunque uno se haya posesionado o principalizado un solo día, y hay que también presentar la rendición de cuentas. He estado presenciando, he estado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, he participado en las sesiones de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, y en todas estas sesiones siguiendo la línea de conducta que trazara en la campaña electoral nuestro asambleísta Pablo Jurado. Lo que vamos a hacer es a contribuir para que el debate político tenga éxito, para que el país tenga la capacidad de gobernarse, sin estar en el escándalo, sin estar injuriando a ninguna de las personas, por más que se encuentren en la oposición. Muy grata ha sido la asistencia a la Asamblea Nacional. No soy político profesional, me he dedicado a la cultura y mi visión de la política siempre será desde esa perspectiva. Seguiré apoyando la tarea del asambleísta Pablo Jurado, porque está haciendo bien las cosas. Y lo seguiré haciendo por convicciones personales, porque necesitamos, como siempre, aunque eso suene a idealismo otra vez, trabajar juntos para que nuestros habitantes, para que nuestros ciudadanos tengan mejores días, para que Imbabura y en particular mi ciudad, Ibarra, sean espacios donde haya progreso, realización y sobre todo felicidad en todas las familias. Ibarra ni la provincia pueden estar ausentes de este desafío, y en eso nos comprometemos todos. Estimados amigos, es grato volvernos a ver. Y quienes no estuvieron con nosotros, si es que existe algún amigo, esa es la democracia. Todos podemos trabajar por este país sin que necesariamente estemos en el mismo andarivel político. Gracias a todos ustedes y gracias al asambleísta Pablo Jurado por haberme dado esta oportunidad de estar también haciendo política activa en estos momentos. Felicidades a todos ustedes. Gracias. Les invito a recibir con un fuerte aplauso al asambleísta Pablo Jurado Moreno en su ejercicio público de rendición de cuentas. Cuando uno está en la adolescencia, no se proyecta ni se imagina
lo que puede suceder después de 20 años, después de 30 años, después de 40 años. Un mes de julio de 1979, en este mismo espacio, conocido en aquella época como el aula magna del Teodoro Gómez de la Torre, concluía mi educación secundaria graduándome de bachiller en este prestigioso establecimiento. En aquella época no me imaginé que viviría hasta 1926 y que sería en 1926 donde vuelva a este prestigioso colegio en mi condición de asambleísta para rendir cuentas. Y qué coincidencia el que nuestro querido patrón Teodoro, fundado el 5 de abril de 1884, esté hoy celebrando sus primeros 142 años al servicio de la educación del norte del país. En aquellos tiempos, nosotros solamente admirábamos a quienes tenían la posibilidad de hacer política. En aquellos tiempos admirábamos esa elocuencia que tenía de orador, que tenía para hacer uso de la palabra, quien hoy me antecedió, el doctor Giovanni López, como dirigente estudiantil. Cómo no recordar a Polo Martínez también en aquella época. Pero también habían de los que merecían nuestra admiración, que eran los que sabían hacer política, que eran los buenos estudiantes, a quien había que admirarlos. Obviamente a mí me correspondía admirarlo tanto a mi hermano como a mi sobrino Patricio, mi hermano que está acá. Muchas gracias por venir, por ser el ejemplo de salir adelante solo. Esos buenos ejemplos seguimos, buenos ejemplos de destacados estudiantes de mis queridos barrios, El Tejar, Santa Rosa, Santa Lucía, San Francisco, El Romerillo, La Campiña. No existía en esa época la primavera todavía, pero con la bendición de Dios y el esfuerzo de sus padres, siguen viviendo hombres y mujeres de gran valía en esos nuestros queridos barrios, que para la época eran barrios abandonados, que no teníamos ni agua potable, no teníamos ni alcantarillado, ni energía eléctrica, ni espacios comunitarios. Los buses tenían que quedarse a 2 kilómetros, 3 kilómetros, porque no teníamos acceso. Sin duda, creo que en eso coincidimos entre ustedes y yo, que para llegar acá, que para llegar a donde hemos llegado, donde ustedes han llegado, los que primero se sacrificaron, obviamente fueron nuestros padres, y con la bendición de Dios, ustedes están donde están, y yo estoy donde estoy, para seguir sirviendo a mi querida ciudad y a mi querida provincia. Quiero agradecer la asistencia de representantes de organizaciones sociales, de organizaciones deportivas, de movimientos ciudadanos, exautoridades, tanto de Pimampiro, de Urcuquí, de Cotacachi, de Otavalo, de Antonio Ante, de Ibarra. Agradecer a hombres y mujeres que a través de las redes sociales
se enteraron que hoy era el día de mi primera rendición de cuentas de la tarea cumplida desde mediados del mes de mayo hasta el mes de diciembre, porque obviamente nos corresponde rendir cuentas del año 2025, es decir, todo lo que hayamos hecho en enero, febrero, marzo y abril hasta el momento no está dentro de esta rendición de cuentas. Llegamos, como dijo Giovanni, en un momento no tan fácil, en un momento especial para el país, en un momento donde lo que más hubo fue polarización, en un momento donde el país solamente escuchaba dos voces, esta y esta. El resto de voces no alcanzaron ni el 1%, siquiera en el resultado de las elecciones. Pero fue un caso excepcional, obviamente, el nuestro, que siendo nuestro candidato, muy buen candidato, Henry Cucalón, un hombre muy formado, muy capaz en el sector público, no alcanzó ni el 1%, sin embargo, nuestra lista pudo llegar y ser el único asambleísta de Construye, dentro de los 151 asambleístas, obviamente, que estamos en la Asamblea Nacional. Por eso yo quiero agradecer a todas aquellas imbabureñas e imbabureños que, habiendo escogido como candidato a la presidencia de la República a una persona, para la Asamblea nos ayudaban a nosotros. Esa fue la dinámica que se dio en aquella ocasión y al final, obviamente, Imbabura nuevamente me dio esta gran responsabilidad de representarlos. Recuerdo yo, una vez que conocimos ya los resultados en la primera vuelta, y cuando fui invitado, porque uno tiene que estar donde le inviten, no donde no le invitan, y cuando fui invitado a que impulsara la candidatura de Daniel Noboa, y así lo aceptamos quienes estábamos en el entorno. El otro lado, obviamente, no tuvo ninguna invitación oficial, porque en la primera vuelta habían ganado con 4 puntos en la provincia de Imbabura, y se pensaba seguramente que en la segunda vuelta iban a ganar con mayor margen todavía. Y junto a mucha gente, a muchas organizaciones, pues cambiamos esa realidad, se descontaron los 4 puntos de la primera vuelta y se ganó con 5 puntos adicionales. En aquella época, en campaña, cuando me decían, ¿y a quién va a ayudar desde la Asamblea?, yo creo que fui lo suficientemente claro y me mantengo en esa posición. Y yo les decía, voy a ayudar al que venga a trabajar por el Ecuador, al que el Ecuador escoja como presidente o escoja como presidenta de la República. Porque creo que hoy más que nunca es importante que todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos arrimemos el hombro para salir de la situación en la que estamos. No solamente la situación difícil en términos económicos, lo que más le preocupa al Ecuador, obviamente, es la inseguridad. Una vez que se conoció que Daniel Noboa ganó las elecciones, hicimos el compromiso para ayudar en la agenda legislativa. Y desde la agenda legislativa estamos ayudando, más allá de poder ser criticados, obviamente, por la oposición. Porque no sé cómo vean ustedes si es que el asambleísta de Imbabura debe ubicarse en un lugar donde diga todo no, cuando sabemos que la economía ilegal destina en la región el 25% de sus ganancias a fortalecerse. Es decir, la economía ilegal, llámense como se llamen, tienen más plata que cualquier Estado, están más fortalecidos que cualquier Estado. Y creo que sí es importante el que hayamos arrimado el hombro para ir debilitando esa economía ilegal e ir fortaleciendo a nuestra gloriosa Policía Nacional, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.
que en su momento, cierto es, hay modelos de gobierno que no es que quisieron fortalecer a la Policía Nacional, quisieron debilitarlo y hasta desaparecerlo a la Policía Nacional. No es que querían fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, al contrario, querían debilitarlo. Los objetivos y los fines, obviamente saben solamente ellos y nosotros no nos vamos a prestar. Estaremos, más allá de las críticas que nos puedan dar, estaremos juntos para fortalecer la Policía Nacional, fortalecer a las Fuerzas Armadas. Siempre no hemos de estar de acuerdo tampoco con los abusos que puedan cometer tanto estas instituciones llamadas al control, que en algunas circunstancias obviamente sí se han dado. Jamás podemos estar ni en el abuso del un lado, ni en el abuso obviamente del otro lado. Yo creo que el país necesita ese tipo de alternativas, que se le ayude, insisto, dentro de la agenda. Lo estamos ayudando al presidente de la República. Mientras el crimen organizado es fuerte con dinero, mientras el crimen organizado es fuerte con armamento, es fuerte incluso con hombres y mujeres jóvenes que están reclutados, al Estado hay que darle la fuerza de la ley para que pueda, obviamente, defenderse. Ahí estamos, ahí nos van a encontrar. Yo llegué, como dije, auspiciado por una organización política que construye, hoy incluso iniciada un proceso ante la amenaza que sea extinguida. Esperemos que así, obviamente, no lo sea. La gobernanza o gobernabilidad, el actual presidente, que no pudo ser él, pudo ser otra persona, siempre necesitará desde ese espacio legislativo. Desde ahí continuaremos dando el soporte necesario. La rendición de cuentas constituye una obligación de todo servidor público, como dijo Giovanni. Esto está contemplado en la Constitución de la República, en los artículos 83, numeral 11, artículo 95, artículo 100, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 110, numeral 5, y 162, numeral 8, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, artículos 90. La tarea legislativa, obviamente, es una labor importante, como dijo Giovanni. Se toman decisiones muy difíciles, a veces bien vistas, a veces no tan bien vistas, pero lo hacemos sin duda pensando siempre en ese papel que es el nuestro, el de legislar y el de fiscalizar. En este marco, durante el año 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó un total de 36 proyectos de ley en primer debate, de los cuales aprobó 14, 5 proyectos fueron archivados en segundo debate y 25 leyes publicadas en el registro oficial. Ustedes se habrán dado cuenta, el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le otorga la Constitución, haciendo uso de su facultad de colegislador, remitió a la Asamblea Nacional varios proyectos de ley con el carácter económico urgente. Varios de ellos fueron a la Corte Constitucional, merecieron sus observaciones y ahora de manera individual obviamente se están también apuntalando en otros cuerpos legales. En este marco se incluyen 6 proyectos de ley remitidos por el Presidente de la República, como dije, calificados como urgente. Proyectos de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, proyecto de ley orgánica de recuperación de áreas protegidas y promoción de desarrollo local, proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. La tarea legislativa incluyó el procesamiento de 6 objeciones parciales por parte del Presidente de la República, sin que se haya presentado ninguna objeción total. El Pleno también aprobó
dos instrumentos internacionales que se conocieron en dos procesos de enjuiciamiento, dos instrumentos internacionales. Se conocieron dos procesos de enjuiciamiento político y se aprobaron 56 resoluciones que constituyen el pronunciamiento institucional de la función legislativa sobre asuntos de interés público relevante. Nuestro plan de trabajo contempla varios ejes temáticos, de los cuales en el periodo mayo-diciembre del 2025 se han aprobado leyes relacionadas con la propuesta que presentamos a la ciudadanía imbabureña. Dentro de nuestra candidatura fue la organización política la que construyó una propuesta a nivel nacional, es decir, no éramos los candidatos en cada uno de los territorios los que teníamos una agenda individual, sino era una propuesta nacional. En buena hora, esa propuesta nacional ha coincidido desde la visión también de otros sectores políticos y hemos tenido obviamente que abordarlos. En lo que respecta al eje de seguridad y fortalecimiento del Estado, se destaca la aprobación de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Inteligencia, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin duda, cuando nosotros llegamos, fue notorio que uno de los puntos débiles del Estado era el de no disponer con un sistema de inteligencia. Hoy por hoy podemos decir que se dieron las herramientas legales y el país cuenta con un sistema de inteligencia que obviamente entrega toda la información y los datos suficientes para que puedan establecerse las estrategias, las planificaciones adecuadas y seguir luchando contra el crimen organizado. Sobre el eje de seguridad económica se aprobaron las siguientes leyes: Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal. Sobre el eje de eficiencia del servicio público y la calidad del gasto, se aprobaron las siguientes leyes: Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica de Transparencia Social, Ley Orgánica de Integridad Pública, Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ustedes recordarán varias de estos temas, particularmente la que tiene relación con la Ley Orgánica de Integridad Pública fue obviamente la que más generó malestar en el sector público, pero habíamos nosotros entendido de que la intención es bajar todo ese peso burocrático que tiene el Estado, que en algún momento se fortaleció a través de la creación de varios ministerios y que desgraciadamente, por más número de servidores públicos que tenga el país, no es sinónimo de eficiencia, no es sinónimo de eficacia. Es cierto que se generan fuentes de trabajo, pero en algún momento, obviamente, tendremos que entender que quien debe generar trabajo no necesariamente es el sector público, sin querer decir que no lo sea, pero será la empresa privada la que debe recibir todo el soporte de la parte pública, todo el soporte del Estado para multiplicar las fuentes de trabajo que tanto necesitan nuestros jóvenes y nuestras familias ecuatorianas. Sobre el eje de seguridad ambiental, Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. En lo que se refiere al eje de reforma del Estado, proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, tramitado en primer debate. Proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República. Ustedes recordarán, y en muchas ocasiones se nos decía a nosotros, y creo que hasta ahora muchos siguen pensando, en que el Estado no debe asignar recursos económicos a las organizaciones políticas. Muchos seguirán pensando en que el Estado no debe financiar, obviamente, la publicidad de los candidatos en campaña política. Sin embargo, estos temas fueron también, uno de ellos, parte de la consulta popular y el referéndum, y el Ecuador mayoritariamente dijo: queremos que el Estado siga financiando las organizaciones políticas.
Lo que no se le preguntó y la Corte Constitucional no dio paso, obviamente, es a que se elimine las franjas publicitarias o el financiamiento de la publicidad de las organizaciones políticas. Pero lo otro, obviamente el pueblo dijo que las organizaciones políticas tienen que seguir contando con recursos económicos. En definitiva, un importante porcentaje de temas propuestos en nuestro plan de trabajo han sido ya motivo de tratamiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y aún quedan otros que se los tratará conforme el avance de la agenda legislativa ya establecida. En lo personal, la gestión cumplida durante el año 2025 contempla un total de 30 intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional desde mayo hasta diciembre del 2025, privilegiando aquellos temas de trascendencia e interés que formaban parte de las convocatorias a sesiones, registrando un total de 84 sesiones del Pleno, 50 sesiones de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y 7 sesiones solemnes a las que fuimos invitados por el presidente de la Asamblea Nacional en provincias. Y aquí debo aclarar, en los últimos días se ha señalado que más o menos se han destinado $200,000 para viajes de los asambleístas. Debo decirles que los viajes a Guayaquil en 2 ocasiones, el viaje a Cuenca en 1 ocasión, el viaje a Machala en otra ocasión, para las llamadas sesiones solemnes, la Asamblea Nacional no destina un solo centavo para ninguno de los asambleístas. Es cierto, se asignan para quien está en la escolta legislativa, que obviamente tiene derecho a tener sus viáticos y subsistencias, el personal administrativo que tiene derecho por ley a tener sus viáticos y subsistencias. El resto, los asambleístas tenemos que financiar los pasajes aéreos, la residencia y la alimentación. Ahí no destina recursos la Asamblea Nacional. Hacían referencia a algunos viajes de invitaciones, obviamente, que se realizan por otros parlamentos de América Latina, del Asia y de Europa. Yo, en representación de ustedes y en representación de la Asamblea Nacional, en mi calidad de vicepresidente de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño designado por nuestra Asamblea Nacional, he tenido que acudir a 2 sesiones de la Junta Directiva. Obviamente, si vamos en representación de la Asamblea a un tema oficial, obviamente que financian los pasajes y la estadía. A continuación, les vamos a proyectar una reseña en síntesis de algunas intervenciones, obviamente, que he realizado en la Asamblea Nacional. Porque los geoparques mundiales trabajan en ejes importantes como la educación. Porque si no educamos a nuestra niñez, a nuestra juventud, por más leyes que se impriman en el país, simplemente tendremos a vecinos con la tendencia de destruir nuestro patrimonio natural. Es que en los geoparques se trabaja también en lo que es conservación, de la mano del Ministerio del Ambiente, de la mano de las ONGs, para cuidar esa riqueza natural que tiene el Ecuador y particularmente cada una de nuestras provincias. Y es que la democracia no la vamos a defender con recursos económicos ni con asignaciones del Estado. Es que la democracia lo vamos a defender cuando este país ya no tenga que publicar actos de corrupción. Ahí se va a fortalecer la democracia. Es que la democracia también se va a fortalecer cuando el voto no sea obligatorio. La pregunta es, si no fuese el voto obligatorio, ¿cuántos saldríamos a votar? Porque confiamos en los políticos, porque confiamos en la democracia y queremos que nuestro país tenga democracia.
Desgraciadamente, cuando hablamos del transporte de pasajeros, el sistema es el que desgraciadamente, insisto, no ha cambiado. Porque los gerentes de las operadoras, lo primero que hacían, creo que hasta ahora, era acudir al Consejo Nacional de Tránsito para que les incrementen las frecuencias, porque a lo mejor era bueno tener más frecuencias para poder tener más unidades de tránsito y transporte. Y no era el resultado de un análisis técnico, de un informe técnico. Recuerdo en aquella época se decía que la ruta Quito-Tulcán necesita 3.500 asientos. Sin embargo, la oferta era de 5.000 asientos, es decir, sobraban 1.500 asientos. Y esos asientos solamente eran ocupados en feriados o en fines de semana. Pero el lunes, el martes, el miércoles, esos asientos no eran ocupados y por ende, ahí venían las famosas correteadas que ya se ha hecho normal no solamente en las vías interprovinciales, sino también al interior de las ciudades, sin importarles la vida de aquellos pasajeros. Que en la Asamblea Nacional estamos preocupados por la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de adultos mayores, de los que tienen mucho dinero, de los que no tienen mucho dinero, de nuestros hermanos afrodescendientes, de nuestras comunidades indígenas. Con este contenido constitucional, señor presidente, queda sin piso ese comentario que está en las calles, que quieren decir que los que votarán o los que votemos a favor de este proyecto de ley, lo que buscamos es privatizar el BIES. Y todos debemos entender, queridos ecuatorianos, que si está aquí en esta Carta Magna, pues esta Asamblea, por más que se pare de cabeza, no podrá privatizarlo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por ende a su banco, que es de todos nosotros, el BIES. Cuando se encuentra y se mantiene como aliadas a las juntas parroquiales, a las alcaldías y a las prefecturas, sin importar el colorido político, sino más bien pensando en las necesidades de cada uno de esos territorios. Además de las intervenciones en el Pleno, se realizaron observaciones puntuales a varios proyectos de ley, entre los que se destacan: proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ley orgánica de inteligencia, proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, proyecto de ley orgánica de integridad pública. Presentamos el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta iniciativa legislativa surge de la necesidad de dotar de mayor claridad, seguridad jurídica y eficiencia al accionar de la Contraloría General del Estado, particularmente en lo relativo al ejercicio de sus competencias de control, determinación de responsabilidades y absolución de consultas. En este sentido, el proyecto plantea precisar que la facultad de absolver consultas por parte del organismo de control constituye un mecanismo de carácter técnico y preventivo. Así, interpretaciones que puedan limitar o condicionar posteriores acciones de control. Asimismo, el proyecto propone fortalecer el rol de la Contraloría como entidad orientadora en materia
de uso de recursos públicos, estableciendo la obligación de generar y mantener criterios técnicos uniformes que sigan como guía para las instituciones del sector público y actores bajo su control, promoviendo la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de la normativa vigente. En el ámbito de la determinación de responsabilidades, la propuesta incorpora reformas orientadas a garantizar el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela efectiva, especialmente en lo relacionado con los recursos administrativos. Se plantea, entre otros aspectos, ampliar la procedencia del recurso de revisión tanto para responsabilidades administrativas como civiles, corrigiendo vacíos normativos que en la práctica han limitado el derecho de los administrados a impugnar decisiones en contravención de principios constitucionales. Esta, sin duda, será una norma que despierte mucho interés en el momento que iniciemos ya la promoción respectiva. Los servidores públicos, todos los servidores públicos, así como hoy estamos hablando de que todos los servidores públicos estamos llamados a la rendición de cuentas, todos los servidores públicos de una u otra manera somos responsables ante la Contraloría General del Estado. Pero lo que nosotros buscamos es que el servidor público no sea solamente visto como víctima, sino que se garantice obviamente sus derechos a la defensa, sus derechos a impugnar cuando crea que debe impugnar, de su derecho a que se le revise también obviamente los procedimientos. Yo quiero aquí resaltar la voluntad que ha tenido el señor Contralor General del Estado, Mauricio Torres, porque cuando fuimos a visitarlo, obviamente con el equipo de asesores, no se negó a impulsar, apoyar este proyecto, insisto, que ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, se encuentra en la Comisión de Justicia y en pocos días más pasará también a conocimiento ya de la Comisión, merecerá un primer debate y merecerá un segundo debate. Debo señalarles qué es lo que buscamos también nosotros, obviamente, con esto. Lo que buscamos es cuántos casos han sido declarados vencidos o caducados o han merecido la caducidad. Se van a espantar, más o menos, bordean los 4.000 millones de dólares los casos que merecieron caducidad. ¿Será sin intención? ¿Dónde estaban esos casos donde habían glosas de 800 millones, 600 millones? Sin embargo, esas glosas de 15.000, de 20.000 que nos imponen a cualquiera de los servidores públicos, esas nos cobran al paso, esas no dejan caducar, pero esas enormes responsabilidades, esas sí dejaron caducar. Y obviamente ese será uno de los argumentos para decirles en el Pleno que merecen generar reformas. Por un lado, la Constitución dice que todo acto administrativo es impugnable. Sin embargo, hay espacios en la Contraloría que a usted le dicen no es sujeto de revisión. Es decir, lo que ya dije, y no es así. Ahí estamos también velando, obviamente, el derecho de los servidores públicos, que el único pecado que cometen, diría yo, el 99.9% es servir a la comunidad. Ese otro porcentaje es de aquellos intocables, de aquellos que de una u otra forma se siguen sonriendo en libertad. Tenemos el proyecto en construcción con el propósito de dotar del marco jurídico adecuado. Se encuentra en proceso el proyecto de ley orgánica para la creación de la Red Nacional de Geoparques en el Ecuador. En cuanto llegamos, nosotros nos preocupamos de esto. No sé si está Carlos Medizalde, a quien le habíamos pedido toda la información necesaria, porque cuando nosotros llegamos ya fueron aprobados 3 geoparques mundiales más en la provincia, 2 geoparques mundiales más en el Ecuador. Por lo tanto,
ya podemos hablar de una red de geoparques. Y la pregunta siempre ha sido, ¿y qué gano con el geoparque? Aparentemente no se gana nada con el geoparque, pero esa declaratoria de geoparque, que no es el resultado de ninguna palanca política, es el resultado de largos años de demostrar que en realidad cada uno de los territorios tiene riqueza geológica, porque así lo demostramos nosotros. ¿Que fue fácil para nosotros? Sí, fue fácil. Nos demoramos solamente 3 años y medio para demostrarle a la UNESCO que teníamos una laguna de Aguarcocha, que teníamos un San Pablo, que teníamos Cuicocha, que teníamos pisos climáticos muy contiguos, que teníamos biodiversidad, que en nuestro territorio viven pueblos, un pueblo Caranqui, un pueblo Cayambe, un pueblo Tabalo, que vive un pueblo Natabola, que vive un pueblo Imantá, que vive un pueblo afrodescendiente y que tenemos una nacionalidad Agua. Y que vivimos, y que por eso nosotros seguiremos pensando siempre que todos somos Imbabura. Aquí no hay ni indígenas, ni afros, ni pobres, ni ricos. Que hay desigualdades, cierto. Que somos plurinacionales, cierto. Que a veces es solo teoría, puede ser. Que somos pluriculturales, es cierto. Eso fue lo que valoró, obviamente, la UNESCO y le declaró a Imbabura el primer geoparque mundial en el Ecuador. Ahora ya también Napo Sumaco, con un proyecto que tienen ellos en la provincia de Napo, y declarada también Tungurahua con su proyecto Volcán Tungurahua. Y aquí debo decir, es posible que unos entendamos de una manera y otros de otra manera. Es posible que muchos a lo mejor lo que menos querían era que nosotros logremos, porque pensaban que políticamente el prefecto de esa época iba a salir beneficiado. Quiero decirles que aquí miro a varios presidentes o expresidentes de juntas parroquiales que trabajaron con nosotros desde Natabuela, desde Quiroga, desde San Blas, desde las parroquias rurales, trabajaron junto con nosotros y son amigos del geoparque. Y amigos del geoparque también son los empresarios privados, hay varias empresas privadas, todas las alcaldías igualmente. Pero sí había unos que no querían que esto suceda. A diferencia de lo que sucede, hace poco, una vez que fue declarado el proyecto Volcán Tungurahua, que incorpora parte de la provincia de Chimborazo con la provincia de Tungurahua. Cuando hablamos parte de la provincia de Chimborazo, estamos hablando del cantón Penipe, que está ahí, ¿no es cierto?, y también todo lo que es el cantón Baños. Cuando fueron invitados a recibir el documento en Chile, estuvo el alcalde de Baños, el alcalde de Penipe, los asambleístas, el alcalde de Chimborazo, el alcalde de Tungurahua, más otros emprendedores de las dos provincias. Fue una delegación de 50. Sin duda, fue el país que mejor representado estuvo de América Latina para recibir esto que para muchos dicen que no vale nada. Ojalá entendamos que obviamente trabajando en educación, trabajando en conservación, podamos fortalecer el turismo geológico, que no es otra cosa que visitar nuestras montañas, que visitar nuestros lagos, que visitar nuestras lagunas, que visitar nuestros parques nacionales, porque Cotacachi Cayapas ya dejó de ser solamente una pequeña reserva ecológica y ahora ya es parte de los parques nacionales del Ecuador. Asimismo, se realizaron varios requerimientos de información, porque ustedes entenderán, es nuestra tarea también la fiscalización. Pero en nuestro país la fiscalización se va entendiendo como que es la bronca, como que es el relajo. La fiscalización es llamarle a juicio políticos a X o Y persona. Esa es fiscalización. No. Para nosotros, eso es circo, eso es show. Eso no trae ningún resultado, eso trae bronca simplemente. Y creo que lo más importante, obviamente, dentro de lo que es fiscalización, es decirle al señor ministro de Obras Públicas, ahora ministro de Infraestructura y Transporte, decirle qué está haciendo por la carretera Otavalo-Selva Alegre-Quirindé, que estamos a la espera por más de 40 años.
Yo creo que es importante también, dentro de nuestra tarea de fiscalización, requerir información para preguntarle al ministro de Infraestructura y Transporte qué está haciendo por nuestro paso lateral, que está abandonado. Preguntarle al mismo ministro qué está haciendo para que se solucione de una vez por todas el problema que se presenta para nuestros hermanos del Ita y del norte de la provincia de Imbabura, con el deslizamiento de esa montaña que sigue cobrando vidas y sigue generando problemas para toda la parte de la Carolina y del Ita también. Hemos tenido respuestas en el sentido que el tema de la carretera Otavalo-Selva Alegre-Quinindé, en su segunda fase, viniendo desde Quinindé, si alguien, amante del ciclismo, quiere llevar la bicicleta, bajarse en Quinindé y tomar la vía y conocer las golondrinas, recorrer una vía que está en 4 carriles, perfectamente construida, con los respectivos puentes, hágalo. Y de ese lujo de conocer esa tierra que nos correspondió defender a través de una consulta popular, ese sueño del mayor Galo Larrea de años y de años. Obviamente hoy es de la provincia de Imbabura, nuestras queridas golondrinas, que para que tengan una idea, solita, las golondrinas tienen más habitantes, creo yo, que casi todo Intag. Está sobre las 8,000 personas, eso es las golondrinas. Tiene 4 entidades financieras, lo que no tienen muchas parroquias. Vamos a ver qué hacemos, cómo impulsamos, en eso estamos, obviamente, así como en los últimos días dimos el apoyo para que Borbón sea el cantón 224, queremos igualmente que las golondrinas sea la parroquia número 37 de nuestra querida Imbabura. Les decía que hemos recabado información del Consejo Nacional de la Judicatura sobre procesos que están en el contencioso administrativo. Yo quiero agradecer en esta ocasión a un ex juez del Tribunal Contencioso Administrativo, al doctor Nelson López. Gracias, doctor, por estar obviamente con nosotros y con su familia también. Hemos hecho requerimientos a la Corte Nacional de Justicia para que nos dé a conocer el impacto económico de procesos en lo que tiene que ver al contencioso administrativo, y ahí es obviamente donde se nos entregó información al que yo les decía que eran miles de millones que desgraciadamente se dejaron caducar. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obtener información sobre el cumplimiento de sentencias por pensiones jubilares. Aquí, jubilados del Ecuador tuvieron sentencias. Y es obvio, si hay sentencias, lo lógico es que procedan a cancelar lo que por derecho les corresponde a los jubilados. Desgraciadamente, no sucedió eso, no ahora, desde hace algunos años. Y atendiendo el pedido de la dirigencia de los jubilados, que hasta este momento no reciben lo que tienen que recibir, acudimos obviamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para aquellas personas, hombres y mujeres que ya entregaron su vida al servicio del país, debemos obviamente decirles que se reconoce esa sentencia y vamos a seguir presionando para que no solamente se reconozca la sentencia, sino se proceda con el pago inmediato a gente. Muchos de ellos ya murieron, por lo menos que se beneficien los que todavía siguen con vida. Ese es el trabajo nuestro también dentro del plan de fiscalización, en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como integrante de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, se realizaron 50 sesiones. El trabajo inició con la aprobación de un plan para los próximos 2 años, en el que se puso especial atención al trabajo en territorio,
Así, en el año 2025 nos trasladamos al Cantón Huaca, en la provincia del Carchi, para llevar a cabo la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Fruto de este trabajo se aprobaron los informes para primer debate de los siguientes proyectos: del proyecto de ley orgánica regulatoria a las expresiones gráficas callejeras urbanas, que es muy importante también, de los llamados grafitis comúnmente; proyecto de ley orgánica para la provisión de servicios de telecomunicaciones. En el tema de las gráficas callejeras urbanas, nosotros habíamos señalado que no se necesita ley, porque ahí sí estaríamos violando la autonomía de los municipios, porque los municipios pueden controlar esto a través de ordenanzas. Por lo tanto, no eran necesarias leyes y se dispuso, obviamente, o se pidió al Pleno que se ordene el archivo de ese proceso. Por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, fui nombrado integrante de la comisión ocasional encargada de elaborar el informe para segundo debate de la reforma de los artículos 110 y 115 de la Constitución relacionados con las asignaciones del Estado para el financiamiento de los partidos y movimientos políticos, así como la asignación de recursos para la promoción electoral, a la que hice referencia, ¿no es cierto? La asignación de recursos para la promoción electoral, la Corte Constitucional dijo que no se debía tocar, que se debía mantener, y que el otro, en cambio, el financiamiento para las organizaciones políticas, se le pregunta al pueblo si se sigue manteniendo o no se sigue manteniendo, a lo que ustedes saben, obviamente, que eso se sigue manteniendo. En este sentido, la Comisión emitió informe favorable para estas dos propuestas. Sin embargo, una vez que la Corte Constitucional se pronunció, dio paso que solamente mediante consulta popular, como señalé, vaya uno de estos temas. En representación de la Asamblea Nacional del Ecuador, fui designado vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Palatino, que tiene su sede en Panamá, que es el organismo regional permanente que articula el Tratado de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, orientado a promover la integración regional, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la democracia en la región. En ejercicio de esta representación, en el mes de noviembre asistí a la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá. En dicha reunión se abordaron temas importantes relacionados al sistema penitenciario, la protección ambiental y políticas públicas dirigidas a la atención de grupos vulnerables, para lo cual se aprobaron varias leyes modelo que pueden servir de referencia para los distintos congresos o parlamentos en la construcción de su normativa interna. Un aspecto importante es lo que se conoce como diplomacia parlamentaria, que en la Asamblea Nacional se traduce en la conformación de grupos parlamentarios de amistad, que son instancias de cooperación y coordinación internacional entre los parlamentos. En este contexto, tengo la oportunidad de formar parte de los grupos de amistad con la República Popular China, con la República de Israel y con la República de Argentina. Las agendas de trabajo con estos países incluyen mecanismos de cooperación institucional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de las relaciones internacionales. En ejercicio de la representación en la Asamblea Nacional, impone una dinámica diferente por mandato constitucional. El asambleísta debe legislar con sentido nacional. Sin embargo, el contacto directo con la ciudadanía es fundamental para escuchar y canalizar sus inquietudes. Se ha honrado el encargo popular con absoluta responsabilidad y transparencia, tal como ha sido la característica a lo largo de mi vida política. Se reitera el compromiso por trabajar privilegiando el diálogo y la propuesta sensata. Seguimos convencidos que el camino correcto es el diálogo, la sensatez y la construcción de acuerdos, porque más allá de las diferencias, el objetivo debe ser siempre uno: trabajar por el bienestar de nuestra gente. Quiero agradecer, miro también a cada presencia de representantes de la Cámara de la Construcción de Pichincha. Gracias, Marcelo, por estar igualmente con nosotros. Y algo que dejé para el final, cuando hacía referencia que en 1979 me incorporaba como bachiller, igualmente ver
a personas que eran mis compañeros, a mi cuñado Nelson, muchas gracias igualmente por acompañarnos, y también a Víctor Hugo Guevara. Gracias, maestro. Que Dios te siga dando muchos años de vida. Quiero agradecer a todos quienes de una u otra manera están regalando su tiempo para estar acá. Pudieron estar en otras actividades, a lo mejor más importantes en su vida familiar, pero han venido a estar con nosotros. Decirles que Dios les pague, decirles que es mi compromiso seguir trabajando por ese mismo sendero, no pensando en quién gobierna, sino pensando en el Ecuador, porque creo y estoy convencido que el Ecuador necesita de ustedes, necesita de todos nosotros. No quiero concluir mi intervención sin antes agradecer obviamente a mi querida familia, a mi esposa María Teresa, a mi hija Mónica, a Pablo, a mi nieta que ya está grande, que ya me da consejos también, a Ana Paula, a mi nuera Katy, a mis amigas y a mis amigos y a mi equipo de trabajo. Gracias Diego, gracias Ana Belén, gracias David. Somos pocos, pero con errores y aciertos estamos saliendo adelante, porque estamos convencidos que ayer, hoy y siempre todos somos Imbabura. Que viva el Ecuador. Muchas gracias. Este evento de rendición de cuentas es ante todo un ejercicio de participación ciudadana. Por este motivo, invitamos a los presentes, si alguien desea realizar algún comentario respecto de las intervenciones que han tenido nuestros asambleístas, les agradecemos nos indiquen para acercarles el micrófono inalámbrico y puedan hacerlo en el marco del respeto y la consideración mutua. Así que el foro queda abierto para ver si alguien tiene alguna inquietud que manifestar en este momento, por favor. Debo indicarles que si es que no es posible su intervención en este momento, el correo institucional de nuestro asambleísta está a su disposición para que nos hagan llegar sus inquietudes. El correo es pablo.jurado@asambleanacional.gov.es, donde el asambleísta estará gustoso de atender sus requerimientos. Muchas gracias. Agradeceremos se identifiquen con sus nombres y apellidos, por favor. Señor asambleísta, ciudadanía. Mi nombre es Yaro Castro y vengo de la ciudad de Otavalo. Asambleísta, se ha escuchado el proyecto de ley del área de protección de los geoparques. Si más no me equivoco, en su prefectura se logró conseguir eso. En uno de los viajes que yo tuve al exterior, en los espaldares de los aviones, de los asientos, perdón, de los aviones, se escuchaba la propaganda, se leía la propaganda de geoparques. Y ahora, ¿cuál es el motivo de que si en verdad es cierto que usted manifiesta de que se ha hecho un proyecto de ley, que se está buscando más áreas de protección, ¿cuál es el motivo para que esto ya no se impulse en Imbabura? Y lo digo ¿por qué? Porque actualmente uno de mis negocios está dedicado al turismo. Está dedicado al turismo comunitario, pero vemos que eso no da resultado hoy. No sé si falta por presupuesto, porque para la ley usted está impulsando. Eso nomás, señor asambleísta, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no quiero hablar por otros, obviamente es delicado, pero creo que ustedes y nosotros sabemos que esa declaratoria obviamente está dada. Tras de esta declaratoria está Santa Elena,
Tras de esta declaratoria también está la provincia de Cotopaxi con su proyecto Volcán Cotopaxi. Tras de esta declaratoria está también Quito. Quito quiere ser geoparque mundial, y obvio, podría serlo, porque tiene dos elementos importantes, tanto el Guagua Pichincha como el Ruco Pichincha, es decir, esas riquezas que aparentemente no tienen valor, son las que al fin y al cabo científicamente, ¿no es cierto?, hay que demostrarlas, y lo que nosotros hicimos es eso. Yo recuerdo cuando se les ayudaba en San Pablo para los emprendimientos turísticos de las comunidades, en una de las barcazas había una persona que iba hablando respecto a cómo se formó la Laguna San Pablo. Y la leyenda era la que ustedes y nosotros sabemos, idéntica a la de Yagualcocha, exacta. Sí, pero eso es leyenda. Eso no tiene ninguna validez, obviamente, ya para la declaratoria. Para la declaratoria hay que demostrar científicamente, ¿no?, cuándo fue formada la laguna de Yagualcocha. Recuerdo yo que cuando estábamos en la alcaldía se hizo un estudio y se hablaba de que la laguna de Yagualcocha más o menos tenía 12.000 años de vida, ¿no? Y que la laguna de San Pablo, o el lago de San Pablo, se había formado hace 30.000 años cuando erupcionó el volcán Imbabura. Ahí también nosotros nos enteramos, y lo que ustedes se van a enterar este rato. Hablar del Imbabura no es hablar de un solo volcán. Hablar del Imbabura es hablar de un complejo volcánico. Y el complejo volcánico, o parte del complejo volcánico, es el Cubilche. Parte del complejo volcánico es el Cunro. Es decir, mañana, cualquier día, ese Cunro que parece que no hace nada puede erupcionar sin ningún problema, porque es parte de todo el complejo volcánico, pero eso hay que demostrarlo científicamente, y nosotros ventajosamente cuando empezamos con esto de la búsqueda de amigos, encontramos a un destacado geólogo imbabureño que estaba estudiando, haciendo unas maestrías en Harvard, y él tenía toda esa información científica, y eso es lo que nosotros tuvimos que entregar también a la UNESCO, que nos dio obviamente el aval respectivo. Decirles también que no es que Imbabura es geoparque mundial de por vida, no es como Quito, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad de por vida. Así se caigan los edificios, seguirá siendo patrimonio cultural, no. Los geoparques mundiales son declarados para 4 años y sus autoridades cada 4 años tienen una agenda de elementos que cumplir. Y cada 2 años vendrá una delegación de la UNESCO a preguntarles, particularmente en este caso a la prefectura, cuál de esos parámetros ha cumplido. Si no ha cumplido en un 75%, la UNESCO le deja con una tarjeta amarilla. A los siguientes 2 años viene, y si es que igualmente no lo ha cumplido, le saca tarjeta roja e Imbabura dejará de ser geoparque mundial. Creo que a esos extremos no se llegue. Yo sé que en los últimos tiempos en la prefectura se está tomando con mayor interés este tema, porque igualmente Tungurahua está con el acelerador a fondo. Y creo que nosotros, habiendo sido antes declarados, obviamente debemos mantener también esa delantera en muchos aspectos. Esperemos, insisto, que se siga manejando o que se maneje con responsabilidad. ¿Dónde está el Dieguito? Dieguito. ¿Quién estaba? Buenos días, Nuestro... señor abogado Pablo Jurado Moreno. Para por grabación, don Hipólito, por grabación, el nombre... No la edad, el nombre. ¿Y a quién representa? La edad está a la vista. Mi nombre es Hipólito Sánchez y soy coordinador de Artesanos Unidos, y he venido a escuchar su informe de labores que me place, me satisface de que usted su trabajo lo está haciendo con honestidad, con transparencia y sobre todo con frontalidad, porque le he seguido a través de las redes sociales en la Asamblea Nacional. Y es digno de felicitación, Pablito, porque así lo conozco y así lo he tratado siempre, del trabajo que está haciendo usted. Solamente quiero hacer una pregunta y espero
de que el próximo año, en la próxima rendición de cuentas, nos diga que el proyecto de ley orgánica de defensa del artesano se encuentra en trámite. Eso nada más, Pablito. Muchas gracias. Gracias. Gracias a don Hipólito. Cuando hablamos o escucho hablar de los artesanos de ese justo reclamo, siempre se me viene a la mente, y lo que le dije algún rato en una reunión con los artesanos acá, siempre se me vino a la mente lo que pregonaba, decía el 5 veces presidente del Ecuador, Velasco Ibar: ¿queréis revolución? Primero hazlo en vuestras almas. El problema de nuestros amigos artesanos es ese. Y don Hipólito ha sido el permanente luchador de tratar de unificarles, de fortalecerles. Estuvieron con nosotros en tu casa, Israel, estuvieron acá, ¿no es cierto? Les facilitaste. Y después don Hipólito sabe lo que pasó. Al fin y al cabo, otra vez, todas esas buenas intenciones se fueron desvaneciendo. Pero quiero decirle, don Hipólito, que igualmente con Steven, el de la provincia del Oro, ¿no?, se está trabajando en ese proceso. Sí necesitamos que tanto la defensa del artesano como la del ejercicio del artesano igualmente se fortalezcan, y que dentro de esta organización gremial con gran historia también se desprenda la politiquería y que se piense en la clase artesanal de una manera mucho más sincera. Pero estamos en eso, don Hipólito. Agradecer la presencia de nuestro presidente de la Asociación de Fútbol también. Esperemos que tengamos suerte en el Mundial, estimado Nelson. Gracias por estar con nosotros. De nuestro ex viceprefecto, el doctor Napoleón de la Torre. Gracias, Napo, por venir. No sé, alguien que esté... Quien trabaja por el bien de los demás es grande en la historia. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Lucía Brusil. A la vez desearle los mejores éxitos en sus labores encomendadas en favor de nuestra provincia. Señor asambleísta, mi pregunta es: ¿usted ha pensado presentar algún proyecto para la reactivación económica para la provincia de Imbabura? Muchas gracias. Nuestra querida amiga Lucía, la que hizo uso de la palabra, es nuestra dirigente en mi querido barrio El Tejar, casi dueña del Romerillo, ¿no? Querida Lucía, en realidad para los asambleístas no es la función presentar leyes particulares, es decir, para cada uno de los territorios, excepto cuando hablamos de provincias fronterizas. Y es ahí donde, tanto con Ana Belén como con Diego, nos vamos a ir anclando, porque sí necesitamos, obviamente, generar leyes, pero para las provincias fronterizas, que al menos estaríamos hablando ya de 4 provincias en el norte del país y las otras que están en el sur. Ahí ya podríamos nosotros tener el peso necesario. Y ustedes me dirán, pero yo no estoy en la frontera con Colombia. No, así estamos. Unos 40 kilómetros de la parroquia Alita está metida en la línea fronteriza. Y eso hace que la provincia de Imbabura sea parte de las 4 parroquias, digamos 4 provincias fronterizas. Es decir, cierto es que Sucumbíos está en la línea de frontera, Carchi en la línea de frontera, Esmeraldas en la línea de frontera, pero a nosotros unos 40 kilómetros en Lita nos coge obviamente la línea de frontera de acuerdo a la ley, y por ende somos parte de las 4 provincias del norte que somos línea de frontera. Sí, se va a trabajar en eso. La frontera vive una realidad totalmente diferente. Esperemos que, como dice Lucía, para la próxima rendición de cuentas podamos darle noticias sobre este tema también. Muy buenas. Agradeciendo ese gran informe que has presentado, Pablito, y un abrazo fraterno de tus vecinos y compañeros y sobre todo los ciudadanos que conformamos esta hermosa ciudad. Y quiero recalcar y hacer y puntualizar algo tan importante que debemos observar para el progreso de la ciudad. Cuenca
se encuentra en un sitio muy estratégico que lo podríamos llamar como la Sultana de los Andes y con un progreso turístico formidable e industrial. Pero no se queda atrás Ibarra. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos en una situación estratégica donde tenemos a Nariño junto a nosotros con 2.800.000 habitantes y a Pichicha con 3 millones de habitantes. Pero tenemos un problema crucial, la vía nos lleva prácticamente a la costa. Si en la parte del sur tienen la ruta del sol, nosotros también tenemos que tener nuestra ruta del sol para que Cuenca es la grande, Ibarra sea también la Ibarra próspera del norte. Y te felicito, Pablito, por esa observación que has hecho para llamar la atención al ministro de Obras Públicas para que se fortalezca esa vía, ya que se estima una pérdida de $1 millón diarios por turismo y por progreso de toda esta región donde se encuentra afectada Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Haremos llegar su inquietud obviamente al Ministerio y al señor Presidente de la República en el sentido de que durante el desarrollo de la rendición de cuentas también se presentaron voces de reclamo frente a la no intervención inmediata en ese problema en la vialita. Y también de en Alto Tambo, que está hecho pedazo de eso. Jaime Calderón. Muchas gracias. Gracias por permitirme el uso de la palabra en esta fecha tan trascendental e importante para la provincia de Imbabura. Mi nombre es Jaime Calderón, quizá trayendo la voz de los sectores productivos de Imbabura, la cultura, el arte, los jubilados de la provincia de Imbabura, la producción cafetalera del norte de la patria y un sinnúmero más de instituciones que, como usted conoce, Pablito, ahora me entero que también ha sido Aníbal. Gracias por ese bello nombre, pues de medio bíblico, Pablo Aníbal. Quisiera simplemente, pues, una inquietud de su parte en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Si bien es cierto, la función principal suya es legislar y fiscalizar. En Ibarra atravesamos un problema muy grave. Estamos quedándonos sin agua. Los precios han subido exageradamente hasta un 400%. Debe haber alguna solución para el problema del agua. Ha fallecido en estos días un gran dirigente que dejó su media vida para impulsar el proyecto de agua potable Pruanta, Pimampiro, Yaguarcocha, Ibarra y parte de Atuntaqui, Guayo Estrella. En ese sentido, creemos y traemos la voz de los pueblos, de los barrios, para que usted se digne darnos su opinión, Pablito Aníbal, el problema del agua. El proyecto Pruanta, creemos, estamos seguros que será una solución más barata, más cómoda para solucionar el agua que en Ibarra supuestamente ya no existe, los barrios periféricos no tienen agua. Si usted en verdad la función es fiscalizar y legislar, pero su opinión será de suma importancia. Me honro en ser su amigo, Jaime Calderón, a la orden. Muchas gracias. Gracias. Estimado Jaime, así lo haremos igualmente, hacer llegar a las autoridades competentes de que ese pedido obviamente nace de este espacio de participación ciudadana, que no es iniciativa del asambleísta de manera unilateral, sino que debemos seguir pensando en la solución del agua potable para los próximos, por lo menos, 100 años, que es el proyecto Pruanta, Pimampiro y Yaguarcocha, que podrá ayudar también al hermano Cantón Antonio Ante por gravedad, que es la gran ventaja. Ibarra paga un alto porcentaje de dinero porque tenemos agua vía bombeo desde Yuyucocha hasta la planta de tratamiento de Caranqui. No sé si eran $60,000 o $70,000 mensuales que se pagaba por ese consumo.
La doctorita. Con la doctorita y el doctor, dos destacados médicos, vamos a ver qué nos dicen los médicos. Y en homenaje al tiempo de ustedes, ahí vamos a concluir, y obviamente no está por demás de que, como se dijo acá, a mi WhatsApp o al correo puedan hacer las inquietudes para poderles ir respondiendo también. Doctorita. Muy buenos días con todos, soy la doctora Angélica Vinuesa, médico, teniente coronel en servicio pasivo, y actualmente tengo la representación de ser la consejera principal de la protección de derechos con respecto a la mujer. Y como ello, yo únicamente quiero felicitar a nuestro amigo de siempre, Pablito Jurado, por, sin importarle la situación política que a veces le puede afectar, él ha decidido apoyar la seguridad. Y la seguridad es la parte fundamental para que todos los pueblos puedan desarrollarse. Si no hay seguridad, no tenemos ninguna posibilidad de crecer, desarrollarnos y progresar. Como teniente coronel estuve en el tiempo donde un partido político desmanteló lo que era la seguridad, acabando con lo que es la policía y el ejército y destruyendo la cooperación internacional que teníamos con inteligencia. Había la unión de países, Estados Unidos con la UIS, teníamos también los laboratorios que nos daba Francia, pero todo se acabó porque no sé qué pensaban, que tal vez quitando estas instituciones que eran la fuerza y el respaldo para los ciudadanos, ellos podían actuar y proliferarse. Se han proliferado, pero en situaciones que todos sabemos. Yo, como ciudadana y como representante de la protección de derechos de la mujer de Ibarra, le agradezco, Pablito, que usted haya tomado esa decisión ferviente por apoyar a todo lo que tiene que ver con la protección de las personas que somos aquellas las que hemos estado condenadas a pena de muerte, mientras los delincuentes están con todas las posibilidades de salir adelante, aunque sea con grillete, se sienten muy respaldados. Y cada uno de los ciudadanos acá tenemos que buscar protección hasta particular para poder dormir tranquilos. Pablito, el amigo de siempre, usted está cuidando por todos nosotros los imbabureños y nos sentimos muy bien respaldados y muy bien representados. Qué gusto saber y verlo, lo seguimos todos los días en su actuación como legislador de Imbabura. Imbabura está presente en el Palacio Legislativo con usted. Gracias. Gracias, doctor. Mi nombre es Napoleón de la Torre, soy médico jubilado ahora. Habrá sido, estimado Pablo, una situación compleja y difícil en el inicio de la gestión en la Asamblea Nacional. Ser parte de una institución que en los periodos anteriores ha tenido una imagen enormemente deteriorada. Los avatares políticos que tiene el país y estos sufrimientos políticos tienen quizá en las asambleas anteriores a la principal protagonista de esta circunstancia nefasta para el país. Ser parte de esta institución debe haber sido difícil de comienzo, pero evidentemente cuando asistimos a una rendición de cuentas en el ámbito del ejercicio de la democracia, estamos viendo que estas intervenciones de nuestro asambleísta de la provincia de Imbabura, su criterio mesurado, su aplomo, su conocimiento, sus antecedentes de conocer la historia política del país,
nos abren la posibilidad y el optimismo de saber que esta Asamblea puede recuperar la confianza perdida en la ciudadanía. Las tareas que se han encomendado y que hemos expectado ahora, reitero, nos llenan de optimismo, pero creo que tanto el Gobierno Nacional como la Asamblea todavía está en deuda con el sector más importante que tiene el país, los jubilados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una situación económica y financiera deplorable. Los gobiernos anteriores no han tenido ni el coraje ni la valentía para proponer una estructura integral del Seguro Social que de alguna manera garantice que los jubilados vamos a tener nuestra pensión jubilar para tener una vida mínimamente digna y que los jóvenes que están aportando ahora cerca de 3.700.000 afiliados tengan la expectativa algún día de recibir una jubilación. Si esta reforma estructural del IES no se da, por más dolorosa que sea, de manera urgente, el fondo de pensiones del Seguro Social está quedando en nada. Se habla de que la reserva del fondo de pensiones hoy está en $5.000 millones, del 50% de lo que estuvo hace 8 años. No hay que ser sino terminado la escuela primaria para entender que ese fondo de pensiones, deteriorándose progresivamente, dará unos 4 o 5 años de certezas en los jubilados. Quisiéramos entregarle a usted, estimado Pablo, la bandera de lucha para que ni un minuto a partir de esta fecha deje pendiente la Asamblea de proponer una reforma estructural. Existen ya en la actualidad propuestas que deben ser analizadas, corregidas y mejoradas, pero es una enorme responsabilidad de la Asamblea y ojalá de la valentía suficiente del Gobierno Nacional para que nos den certezas a los jubilados y a los afiliados activos de que algún día van a tener este derecho a través de toda su vida activa en el Seguro Social. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queremos agradecerles a todas y a todos los presentes. Igualmente quiero agradecer a muchos de los amigos. Veía que cuando hablaba de la Policía Nacional sacaba el pecho el coronel Osvaldo Aguilar. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros igualmente. A Marcelito Méndez, que siempre todos los días está desde su espacio de opinión. A mis hermanas, a Azucena, a Matilde, a Mauro, muchas gracias por estar acá. Espero que estén, no les he visto a quienes fueron parte de nuestra lista. Igualmente que soy muy reconocido a Kelly, a Josué, a Scarlett, a la doctora Lady y a la doctora Natalie León. Si están aquí, muchas gracias obviamente por estar con nosotros. Un abrazo, que Dios nos bendiga, estaremos siempre juntos. Muchas gracias. El equipo de asesores me ha pedido que por favor les invite que en la planta baja